Arthur, ¿estás escuchando? Solo necesitas firmar los papeles y hemos terminado. Mi esposa, Annie, con quien he estado casado por más de 25 años, me estaba hablando. Traté de prestar atención, pero su voz pareció alejarse más a medida que continuaba su perorata. Todo comenzó esta tarde cuando llegué a casa del trabajo. Annie se sentó a la mesa con una copa de vino y una expresión decidida. Desafortunadamente, ella solo tomó un vaso, descuidando considerar si yo también querría uno, especialmente dada la dirección que estaba tomando nuestra conversación. Sentí que se avecinaban problemas mientras me sentaba. Sin preguntar por mi día, Annie se sumergió en la noticia de que me dejaba. Ella afirmó haber encontrado a su alma gemela, alguien que la hizo más feliz que yo, haciéndome ya no ser adecuado. A pesar de su creciente volumen, sus palabras se volvieron cada vez más distantes para mí. Nuestra historia siguió un patrón familiar. Nos conocimos en la escuela secundaria, nos quedamos juntos y le dimos la bienvenida a nuestra hija Sally, poco después de casarnos. Si bien ella no fue la razón principal por la que nos casamos, ella siempre fue parte del plan. En la actualidad, ambos teníamos trabajos estables, vivíamos cómodamente y habíamos logrado pagar nuestra casa con algunos ahorros para arrancar. Con frecuencia profesábamos nuestro amor, tomábamos vacaciones familiares y, aunque nuestra cercanía física había disminuido con el tiempo, todavía encontrábamos momentos de cercanía. Creía que nuestro amor era profundo y que estábamos destinados a envejecer juntos. Hasta esta tarde. La perorata de Annie continuó, su rostro enrojecía con cada momento que pasaba. Arthur, mírame. Se hizo cada vez más difícil concentrarse, pero me volví hacia ella. Tienes que firmar estos papeles. Ella señaló inflexiblemente los documentos que tenía ante mí. Su tono era exigente, pero luché por mantener la concentración. Se sentía como si el brillo y el color de las habitaciones se estuvieran desvaneciendo a pesar de que las luces de la cocina estaban encendidas. Internamente estaba cargada de emociones, pero externamente mi cuerpo seguía sin responder. Cuanto más tiempo permanecía en silencio, Annie se enojaba más. Lo último que recuerdo es su bofetada. Aunque no pude sentir el impacto, imaginé que dejaba una marca roja prominente. Pero aún así no podía moverme y el mundo parecía oscurecerse a mi alrededor. Había sido un día largo. El viaje a casa desde la universidad se retrasó debido a un accidente, lo que ralentizó a todos. Cuando llegué a casa, había una inquietante tranquilidad en la casa. Las luces estaban encendidas. El auto de papá estaba en el camino de entrada, pero las mamás no se veían por ningún lado. Al entrar a la cocina, tiré mi bolso y mis libros al suelo. Papá se sentó a la mesa, inmóvil, mirando al vacío. Sobre la mesa había una botella abierta de vino de mamá y un vaso casi vacío. Delante de papá había papeles con numerosos letreros aquí. Pestañas. Acercándome a papá, le toqué el hombro por detrás. Hola, papá. Anticipé una respuesta, pero él no respondió. Caminando para enfrentarlo, me quedé desconcertado. Sus ojos parecían vidriosos, casi blancos como la leche, con rastros de lágrimas manchando sus mejillas. No parpadeaba y un rastro de baba colgaba de su boca, amenazando con gotear en su regazo. Presa del pánico, llamé, papá. Papá, vuelve a mí. Papá. Las lágrimas brotaron de mis ojos. Sin respuesta de papá, traté de calmarme. Más despacio, Sally. Papá necesita ayuda, me susurré a mí mismo. Recuperando mi teléfono, marqué emergencia. Le expliqué que mi padre, Arthur Otter, no respondía. Después de proporcionar mis datos y dirección, enviaron una ambulancia, prometiendo una hora de llegada de 10 minutos. Me senté al lado de papá tomándole la mano, ofreciéndole consuelo. Este hombre había sido mi todo mientras crecía. A pesar de su exigente trabajo, siempre hacía tiempo para mis eventos escolares, musicales y ballet. Soportó mis primeros intentos con el violín,
animándome en cada paso del camino. En mi cumpleaños número 16, me sorprendió con un violín Eidersign. No es lo mejor, pero tenía un valor sentimental, ya que provenía de él. Ahora, 5 años después, estaba estudiando música en la universidad con un enfoque en cuerdas y violín gracias a su apoyo inquebrantable. Mientras esperaba, las preguntas corrían por mi mente. ¿Por qué papá era así? ¿Qué había pasado y dónde estaba mamá? Echando un vistazo al papeleo sobre la mesa, las palabras petición de divorcio me llamaron la atención. Conmocionada, comencé a leer. Mi piel se arrastraba ante la revelación de que mamá quería divorciarse de papá. Por razones desconocidas para mí, parecía muy probable que las condiciones de los papás se derivaran de los documentos, especialmente considerando que las mamás abrieron la botella de vino indicando que le habían dado los papeles a papá y se fueron. La gente suele especular sobre la rápida fluctuación de las emociones. Supongo que nunca han experimentado tal traición. Para mí, cualquier compasión y deseo de estar en la presencia de mi madre se desvanecieron poco después de que llegara la ambulancia y les indiqué que subieran a papá a una camilla y lo llevaran al hospital. Después de cerrar la casa con llave, seguí detrás, haciendo llamadas mientras conducía. Contacté a mi abuela, a la mamá de papá, a su hermana Arande, a su mejor amiga y luego a su gerente en el trabajo, informándoles de la situación de papá y su inminente ausencia. Le expliqué que lo encontré inconsciente y que se dirigía al hospital. Todos solicitaron actualizaciones sobre su condición y su gerente me aseguró que organizaría una licencia de emergencia e informaría a su jefe. Sabía que estaba posponiendo la próxima llamada, consumida por la ira, pero me sentí obligada a llamar a mamá. Sonó el teléfono y ella respondió después de un par de timbres. Hola Sally, cariño. ¿Cómo estuvo tu día? Me sorprendió su tono informal. ¿Seguramente ella no podría ser tan ingenua como para pensar que yo no sabría lo que estaba pasando? Había pasado casi 1 hora desde que encontré a papá y mamá estaba al tanto de mi rutina. ¿Dónde estás, mamá? Estoy fuera de casa, cariño. Ella se alejó, sintiendo mi pregunta. Entonces, en otras palabras, acabas de destrozar a mi padre, a tu esposo, y lo dejaste sin pensarlo 2 veces. Oh, no, cariño. Traté de explicarle a tu padre sobre Paul y la situación, pero no respondió. Así que pensé que era mejor Liv y dejar que procesara que ya no viviremos con él. Su intento de minimizar la situación me enfureció. Dado el estado de papá, parecía más probable que ella le hubiera arrancado el corazón y lo hubiera dejado destrozado ante él. Me parece que lo abandonaste cuando necesitaba ayuda. ¿De verdad eres tan despiadado? ¿Entiendes siquiera lo que está pasando ahora? ¿O simplemente no te importa? La ira comenzó a filtrarse en mi voz. Cariño, no te enojes ahora. Entiendo que esto es un shock, pero tu padre estará bien. Solo pido lo que es legítimamente mío y algo de apoyo mientras Paul y yo esperamos casarnos. Sí, mi madre estaba firmemente en La La Land. Enojado. Aún no has visto enojado, madre. Y para que lo sepas, actualmente estoy siguiendo a papá al hospital. Está en una ambulancia, y cuando llegué a casa, parecía que había tenido un derrame cerebral. Oh, Sally, cariño. Lamento escuchar eso. Pero sin excusas. Maternidad. Déjame preguntarte, ¿es este Paul del que te estás escapando con el mismo Paul de tu trabajo del que sigues hablando? Ella dudó. Por supuesto, cariño. Paul, el hombre del lugar de trabajo de mi madre que ella nunca dejó de mencionar. Así que déjame aclarar esto. Él es 12 de años menor que tú, y llevas teniendo una aventura con él ¿durante cuánto tiempo? De nuevo ella dudó. 6 meses. Correcto. Entonces, durante los últimos 6 meses, has estado involucrado con alguien de tu lugar de trabajo detrás de los papás. ¿Nos has estado mintiendo a papá y a mí, ocultando tu aventura? No tenía idea de que fueras capaz de semejante engaño.
Y claramente, papá tampoco. A juzgar por el estado en el que lo dejaste, ¿cómo esperabas que reaccionáramos ninguno de los dos? Bueno, supongo que no positivamente al principio, pero una vez que vivíamos con Paul, verás, estábamos destinados a estar juntos. Nosotros. Ella acababa de referirse a nosotros por segunda vez. ¿Esperaba que abandonara a papá? ¿Para vivir con ella y su novio? Podía sentir que mi ira se desbordaba. Sabía que diría algo lamentable si no me detenía. Voy a colgar ahora antes de decir algo de lo que podría arrepentirme. Pero déjame ser muy claro. No dejaré a papá. Y de ninguna manera me acercaré a Paul, y mucho menos me mudaré al lugar donde tú y él están retosando en la otra salida, mi madre respondió bruscamente. Soy tu madre y no se me hablará así, independientemente de lo molesto que estés. Entonces, supongo que terminamos de hablar. Colgué antes de que ella pudiera decir nada más. Si ella pensaba que yo aprobaría lo que estaba haciendo, tenía otra cosa por venir. Ella intentó devolverme la llamada varias veces, luego comenzó a llamar al teléfono de papá, lo cual fue una tontería porque si él podía, dudaba que él contestara una llamada de ella. Como tenía el teléfono de mi papá conmigo, ignoré cualquier llamada de ella. Cuando llegué al hospital, el equipo de ambulancia había ingresado a papá y él estaba en una sala bajo observación. La tía Rande había llegado y me informó que también había recibido varias llamadas de mi madre, pero que no estaba segura de lo que estaba sucediendo, aparte de que su hermano estaba en el hospital. Cuando le expliqué la situación, la tía Rande se volvió de un tono escarlata intenso, casi como si saliera vapor de sus oídos. Sally, ¿tienes los documentos que esa mujer le dejó a mi hermano? Claro, tía Rande. Aquí tienes. Además de ser mi tía, Rande también era nuestra abogada familiar. Durante la siguiente hora, nos sentamos al lado de papá mientras Rande leía los documentos, murmurando ocasionalmente en voz baja. Los médicos y enfermeras entraban y salían de la habitación, controlando periódicamente a papá. Bueno, la mala noticia es que tu madre se divorciará de tu padre. El cronograma descrito aquí muestra que este proceso ha estado en marcha durante más de 2 meses y tuvo que ser notificado esta semana o habría incurrido en honorarios significativamente más altos por parte de su equipo legal. Me encogí de hombros. Había escuchado suficiente justificación de mi madre. Estaba decidida a asegurarme de que ella y papá se separaran por lo que ella había hecho. Fue extraño. Nunca estuve particularmente cerca de mi padre, siempre admiraba a mi madre, pero sus acciones parecían una tontería. Todo este lío parecía estar orquestado por Paul, su supuesta alma gemela. De todos modos, mamá y papá no iban a capear esta tormenta, especialmente si la condición actual de papá era una indicación. La buena noticia es que contrató a un abogado mentiroso para que la representara. Ella tendrá que desembolsar una gran suma solo por el divorcio y aún más si llega a los tribunales. Rande sonrió. Mientras tanto, mi querido hermano tiene el mejor abogado de la ciudad y recibe el descuento familiar. Compartimos una sonrisa por primera vez esa noche. Además, es probable que algunas de las afirmaciones aquí, como querer el 50% del capital en la casa y el 60% de los activos financieros, junto con la manutención del cónyuge y los hijos, sean bastante exageradas. Supongo por tu reacción que no planeas vivir con tu madre. Negué con la cabeza en confirmación. Bien. De acuerdo, sin embargo, tengo algunas ideas iniciales. Tenemos que ver qué pasa con tu padre en las próximas 24 horas. Tu madre ya podría estar en problemas por abandono y crueldad mental. Los días siguientes pasaron volando con los médicos controlando constantemente a papá. Físicamente, estaba bien y sano, pero seguía sin responder. Logré continuar mis estudios universitarios en la silla del hospital junto a su cama, computadora portátil y libro de texto en mano. Ocasionalmente, un miembro de la familia me aliviaba, permitiéndome home a casa, dormir unas horas y regresar.
Admitiré que derramé algunas lágrimas solo en casa. En la casa, uno de los momentos más sorprendentes durante la estadía del papá en el hospital fue cuando Tina Williams, la dueña de la compañía donde trabajaba papá, lo visitó. Aunque conocía al gerente de papás, Tom, nunca había conocido a Tina. Tina era una mujer llamativa, curvilínea, sin sobrepeso, con piel bronceada, cabello castaño oscuro y fascinantes ojos azules que podían desmayar a cualquier persona, hombre o mujer. Resultó que papá había sido parte de un grupo en su lugar de trabajo que había apoyado a Tina hace unos años, durante su desordenado divorcio. Su exmarido infiel había intentado reclamar una parte significativa de sus ahorros y casi logró quedarse con la mitad de su negocio. Papá le había presentado a la tía Rande, quien había protegido con éxito los activos de Tina, asegurándose de que no perdiera ninguna participación comercial y asegurando la manutención de los hijos de su hija de 6 años. Tina visitó a papá varias veces, expresando conmoción cuando le informé sobre el resumen general de por qué fue hospitalizado. Ella trajo tarjetas de todos en el lugar de trabajo de Dals y pasó tiempo sosteniendo su mano, compartiendo historias de la oficina. Resultó que papá tenía una habilidad especial para el humor en el lugar de trabajo y sus colegas sintieron profundamente su ausencia. Debo mencionar que papá es contador de profesión y trabaja para una de las cámaras de compensación financiera que ayudan a los bancos a procesar pagos a instituciones financieras. Si bien el trabajo puede ser tedioso, papá aparentemente alegró la jornada laboral para todos con su humor y presencia. Aproximadamente 2 semanas después, regresé de una ducha y una siesta en casa para encontrar a Rande y Tina en medio de una conversación. Aunque parecía un poco acalorado, su frustración estaba dirigida a mi madre y no a los demás. Resultó que mi madre le había enviado una carta de demanda a Tina solicitando acceso a todos los bonos de papás de los últimos años. No importaba que los bonos ya hubieran sido pagados. La carta exigía que recibiera el 50% de ellos dentro de los 30 días en una cuenta bancaria designada o emprendería acciones legales contra Tina. Además de lo absurdo de su reclamo de dinero ya disperso. Parece que ella y su nuevo socio están en una situación financiera desesperada ya que congelé todos los activos conjuntos mientras Arthur está incapacitado, comentó Rande, luciendo una sonrisa explotadora. Me reí entre dientes, dando a conocer mi presencia. Sí, esta mañana recibí mi primera comunicación de mamá en 2 semanas, un mensaje de texto preguntándome si podía prestarle unos pocos miles de dólares. No he respondido porque todavía estoy bastante molesto con ella. Quiero decir, ni siquiera ha preguntado por papá desde que le conté lo que le hizo. Durante las últimas 2 semanas, Tina se había vuelto ferozmente protectora de mi papá. Cada vez que criaban a mi madre, Tina entrecerraba los ojos y su voz bajaba de tono, lo que indicaba su profundo desdén por Annie Utere. Era como si pudiera ver chispas parpadeando alrededor de sus ojos ardientes. Solo esperaba que nunca tuviera que estar en la misma habitación con mi madre. De lo contrario, temía que pudiera incinerarla en el acto. A pesar de mis sentimientos actuales hacia mi madre, ella seguía siendo mi madre. Ella ha destruido al hombre más maravilloso, Sally. Si no fuera por tu padre, no tendría mi Clarice ni mi negocio. Mucha gente en la oficina me ayudó durante uno de los momentos más bajos de mi vida. Pero tu padre se tomó el tiempo de escucharme. Él nunca juzgó a mi ex esposo ni a mí. Él solo me dejó hablar. Nadie ha hecho eso sin ofrecer una opinión. Me presentó a tu tía aquí, asegurándose de que me cuidaran. Si él estuviera soltero, lo habría perseguido con todo lo que tenía después de mi divorcio. Me encogí de hombros y dejé que una sonrisa adornara mi rostro. Él no estará casado por mucho más tiempo. Sus rostros registraron la realización y Rande se rió mientras Tina sonreía. Gracias, Sally. Necesitaba eso. Todavía no puedo creer lo que tu madre le ha hecho o que haya descartado a un hombre tan increíble. Necesito regresar a la oficina, pero antes de hacerlo, Tina se acercó a mi papá y, mientras Randa y yo mirábamos, se agachó y le dio un tierno pero sincero beso en los labios. Ella nos miró y sonrió. Sin embargo,
su sonrisa rápidamente se convirtió en shock cuando mi papá emitió un gemido. A medida que me despertaba gradualmente, sentí labios suaves en los míos, la cantidad justa de presión, transmitiendo un afecto gentil y tierno que no había sentido en mucho tiempo. Las habitaciones del hospital sonando y mis gemidos me recordaron mi entorno, anticipando la presencia de Annie. Cuando abrí los ojos después de ese beso cariñoso, me sorprendió encontrar a Tina parada allí con una sonrisa en el rostro. Tina se acerca desde el otro lado de la cama. Sally y Rande se unieron a nosotros. ¿Está bien, papá? ¿Vas a estar bien, oyes? Cuando mis recuerdos me atraparon, me di cuenta de que Annie me estaba dejando o ya se había ido. ¿Qué ha ocurrido? Durante los siguientes minutos, los tres me informaron cómo Sally me había encontrado inconsciente, llamaron a una ambulancia y descubrieron los papeles del divorcio que revelaban la infidelidad de Annie durante meses. Supe cómo Annie había amenazado a Tina una vez que Rande congeló nuestras finanzas hasta que pudieran determinar mi condición. ¿Cuánto tiempo? 2 semanas, Arthur, respondió Rande. Me volví hacia Tina. Tú me besaste. Tina se sonrojó. Sí, lo siento. Estaba a punto de regresar a la oficina y me despedía. Sonreí. No, está bien, supongo. Estoy en el mercado, así que creo que está bien. Durante las siguientes horas, pasaron varios médicos, realizando chequeos físicos, análisis de sangre y más. Tina canceló su visita a la oficina y se quedó con Rande y Sally. Entre los médicos había un psicólogo. Mientras investigaba mis experiencias, relaté haber encontrado a Annie sola, bebiendo y su anuncio de dejarme. Describí cómo el mundo parecía perder color y la entrada sensorial se desarticuló, dificultando el movimiento. A pesar de estar cada vez más molesto, mi último recuerdo fue de Annie abofeteándome y gritándome sus palabras incomprensibles. Las chicas se quedaron boquiabiertas colectivamente ante la revelación de la agresión de Annie mientras yo no podía responder. Papá, ¿a qué hora crees que fue cuando dejaste de responder? Diría que fue alrededor de 530, cariño. ¿Por qué? Porque eran más de las 730 cuando llegué a casa y te encontré. Y no había ninguna marca roja en tu mejilla, así que supongo que mamá debe haberte dejado allí sola durante bastante tiempo. Intervino el psicólogo. No es raro que alguien en su situación experimente un mal uso mientras no responde. En su caso, diría que entró en shock al escuchar la declaración de su esposa de que lo dejaba. Aunque este es un caso mucho más extremo de lo habitual, tiene sentido, agregó Rande. Cuando Arthur era joven, había un matón unos años mayor que él. Bromeó bastante con Arthur, y un día un padre del vecindario lo encontró tirado en el suelo en un parque local. Nuestros padres lo acostaron y se despertó a la mañana siguiente. No lo pensó demasiado, ya que se despertaba regularmente al día siguiente, pero sucedió, recordé. Recuerdo a Billy empujándome y molestándome en el parque. Después de un tiempo no sabía qué había pasado, pero cuando me desperté, mamá y papá me dijeron que me había desmayado y alguien me llevó a casa. Cuando les conté sobre Billy, hablaron con sus padres. Al día siguiente, Billy se acercó a mí en la escuela y se disculpó. Me reí entre dientes ante el recuerdo. No creo que fuera sincero, pero nunca volvió a molestarme después de ese día. Creo que podemos tener un precedente aquí, mencionó el psicólogo. En muchos sentidos, la mente sigue siendo poco comprendida. Sin embargo, si algo similar ha ocurrido antes, es plausible que pueda volver a suceder. Fruncí el ceño. Me aseguró que no me preocuparía demasiado por el amor y la atención de estas 3 encantadoras damas. Incluso si algo volviera a suceder, creo que estarás bien atendido. Conversamos unos minutos más antes de que él se excusara. También me encontré fatigado, lo que podría parecer extraño para alguien que acababa de dormir durante las últimas 2 semanas. Pero lo estaba, así que envié a las 3 chicas a descansar a casa y les informé que podían visitarme mañana para asegurarme de que estaba bien.
Durante los siguientes 2 días, volví a la vida con tranquilidad. Tina me trajo una computadora portátil de trabajo y algunas tareas simples para completar con instrucciones solo si me sentía aburrido. Rande visitó principalmente para revisar sus documentos de divorcio revisados y para que yo firmara algunos documentos para que ella pudiera proceder a terminar mi matrimonio con Annie. Rande también trajo a una joven detective, Karen Hill. El detective Hill me hizo una entrevista de 1 hora sobre mi experiencia esa noche con Annie. Ella me dio las gracias y nos informó a Rande y a mí que su informe estaría listo en unos días. No estaba seguro de si planeábamos presentar una queja contra Annie. Eventualmente, sin embargo, Rande me indicó que le dejara todo a ella, me besó en la frente y se fue al segundo día. Por la tarde, después de despertarme de lo que Sally llamó mi caja, me dieron de alta para regresar a casa. Sally me acompañó y me sorprendió encontrar a Tina esperando en la puerta. Ella ayudó a Sally a guiarme hasta su gran camioneta suburbana. Tina se quedó a cenar esa noche. Optamos por comida para llevar y ella ayudó a limpiar antes de quedarse a ver televisión con nosotros durante un par de horas. Cuando se fue, Sally la abrazó y se aseguró de que la acompañara a su auto. Tina, muchísimas gracias por todo lo que has hecho estas últimas semanas. No sé cómo puedo pagarte. Bueno, en unas semanas, cuando te sientas de vuelta en tu juego, puedes invitarme a cenar y bailar. Me sonrojé. Aquí estaba, apenas una tarde fuera del hospital, y la mujer cuyo beso me había despertado me estaba invitando a salir. Pero ella era atractiva y, según Annie, yo volvería a ser un hombre soltero. Bien, el próximo viernes por la noche después del trabajo. Eso me da casi 2 semanas para volver a la normalidad. Ella asintió y me dio un cálido abrazo. Duró un poco más y sentí un significado más profundo. Cuando ella entró en su coche, me pareció divertido que por un momento me preguntara por el nombre de la mujer con la que había estado casado durante casi 25 años. Durante los días siguientes, Sally, Rande y Tina rondaron a mi alrededor, asegurándose de que estuviera bien. Fue reconfortante ser atendido de esa manera. Sin embargo, la noticia que Rande me trajo ese viernes por la tarde nos tomó a todos un poco desprevenidos. Esta tarde, Annie fue arrestada, anunció. ¿Qué ha ocurrido?, pregunté. Bueno, después de tu declaración a la policía en el hospital, emitieron una orden de arresto contra Annie por crueldad mental hacia una persona con discapacidad. Esto se debe a que en ese momento tenía una discapacidad mental y no podía defenderse. Además, te dejó desatendido durante un periodo no especificado, lo que se suma a sus problemas, explicó. ¿Qué significa esto para el divorcio? Tina, que se había unido a nosotros de nuevo para cenar, preguntó. Esa noche tenía a su hija de 8 años, Clarice, con ella, que estaba viendo una película de Disney en el salón mientras conversábamos con el lunes que marcaba mi regreso al trabajo. Tina me vería entonces. Sin embargo, estaba empezando a darme cuenta de que ella buscaba algo más que un procesador de números eficiente en la oficina. Me encontré sin objetar la idea de Tina y imaginándola contemplando lo que había debajo de esa ropa muy ajustada que usaba cada vez que la visitaba. Rande sonrió. Es probable que incline algunas cosas a favor de Arcers. Estoy abogando por una división del 50 al 50 de las cuentas bancarias en la casa. Sé que podríamos aspirar a más dadas las circunstancias, pero creo que Arthur querría ser justo. Asentí. Annie no podrá tocar nada del dinero extra que intentó extraerte, Tina. Presenté un caso contra ella por extorsión junto con el cargo de crueldad mental. No hará mucho, excepto impedirle acceder a lo que legítimamente no es suyo. Cell probablemente saldrá en un par de días, nada peor por el desgaste, y probablemente de regreso con su miserable alma gemela. Lo que pretendo hacer es acelerar el divorcio, usando la hospitalización y recuperación de Arthur como pretexto. Entonces, dependiendo de su reacción, tengo planes en marcha. Me aseguraré de que Arthur no pierda nada de lo que no debería, dijo sonriendo. Entonces,
¿cuánto tiempo tomará el divorcio, tía Rande? Sally preguntó. Suponiendo que todo salga bien, debería tomar alrededor de 3 meses. Después de eso, si Annie decide impugnar algo, traeré refuerzos, lo que prolongará el proceso pero le infligirá más daño, explicó Rande. Esa noche, mientras acompañaba a Tina a su automóvil, Sally ayudó a Clarice a subir al asiento trasero del gran suburbano. Tina me abrazó una vez más y me sorprendió con un beso rápido que recordaba al del otro día. Arthur, sé que estás casado y eres un hombre de honor, así que no apuro las cosas. Pero quiero reclamarte ahora y hacerte saber que te deseo. Te he querido durante mucho tiempo, por supuesto, pero nunca perseguiría a un hombre casado ni faltaría al respeto a los votos matrimoniales de alguien. Yo mismo lo he experimentado, y no querría infligir eso a otra persona, incluso si su matrimonio está en problemas. Tina expresó sinceramente. Por un momento, miré sus profundos ojos azules, le quité un mechón de su cabello oscuro de la cara y luego me incliné para besarla. En lugar de un beso tierno, se convirtió en uno lleno de pasión, que duró quizás 30 segundos. Sentí la conexión mutua entre nosotros. Cuando me retiré, Tina tenía los ojos cerrados y se pasó la lengua por los labios. Saboreando nuestro beso, sonreí. Considere eso mi reconocimiento de su reclamo. Miramos a las chicas, ambas riéndose de nuestro beso. Clarice aplaudía y Sally mostraba una gran sonrisa. Cuando Tina y Clarice se marcharon, Sally me abrazó y nos despedimos. Los meses siguientes fueron todo un viaje. Por un lado, Annie quería un divorcio rápido, pero por otro, no estaba contenta con el acuerdo. Parecía que Paul estaba tomando las decisiones, convenciéndola de que merecía la mayor parte de los activos. Él le estaba alimentando con mentiras, y en el fondo ella debió haberse dado cuenta después de tantos años de matrimonio. A medida que sus demandas de liquidación se volvieron más absurdas, Rande tuvo una sola conversación con el abogado de Annie, y todo lo que se dijo puso fin a todas las objeciones. Durante la noche, Tina y yo salimos todos los viernes por la noche mientras Sally comenzaba a cuidar a Clarice, a recogerla de la escuela y cuidarla, dándonos tiempo a Tina y a mí para cenar, tomar café y entretenernos. Aunque nunca fuimos más allá de tomarnos de la mano y besarnos, tenía la sensación de que la noche en que finalizara mi divorcio sería inolvidable. De vuelta al trabajo, las cosas iban bien. Si bien éramos una organización financiera exitosa, no estábamos en las grandes ligas. Todos hicimos nuestro trabajo, fuimos bien compensados y disfrutamos de la compañía de los demás. Creo que el personal se dio cuenta de que Tina y yo nos convertimos en un elemento en algún momento. Aunque todos estaban felices por nosotros, tuve que volver a marcar mis payasadas habituales. Mi gerente directo, que informó a Tina, se aseguró de recordarme el comportamiento apropiado en el lugar de trabajo, considerando que esencialmente estaba saliendo con su jefe. Aproximadamente 3 meses y medio después, recibimos una notificación de que el divorcio finalizaría una semana después del próximo jueves. No hubo procedimientos judiciales, sin embargo, Annie había solicitado una reunión para discutir los asuntos antes del decreto final. Acepté reunirme el día anterior y organizamos que ella visitara la casa para hablar con Sally y conmigo. Me tomé la tarde libre del trabajo y preparé chuletas de cordero y ñoquis en salsa de mantequilla quemada para los 3. Fue una comida favorita para todos nosotros, y esperaba que ayudara a aliviar cualquier incomodidad potencial durante nuestra conversación esa noche. Sally llegó a casa alrededor de las 5:30, fue a ducharse y cambiarse, y justo antes de las 6, sonó el timbre, señalando la llegada de Annie a la puerta principal. No he descrito la apariencia de Annie en algún tiempo, pero tal vez debería hacerlo ahora con una perspectiva de antes y después. Antes de que todo se desarrollara hace unos meses, Annie era una atractiva ama de casa de mediados de los 40. Tenía el cabello castaño corto hasta los hombros, una figura curvilínea típica de una madre, y aunque cargaba algunos kilos de más, seguía siendo bastante atractiva. Con un busto de 34 bien proporcionado y una atractiva retaguardia, era una esposa atractiva. Desafortunadamente, la mujer que estaba frente a mí ahora estaba casi irreconocible.
Annie había ganado una cantidad significativa de peso, había desarrollado papada debajo de la barbilla y mejillas hinchadas. Su estómago, que anteriormente había tenido una ligera barriga de mamá, ahora se hundía sobre sus pantalones, y su parte posterior una vez curvilínea se había expandido. Además, estaba vestida con ropa holgada que ocultaba aún más. Ahora no tengo nada en contra de las personas de mayor tamaño, pero esa no era la Annie que conocía. Creo que mi sorpresa por su transformación física fue evidente en mi rostro, aunque Annie no hizo ningún comentario al respecto, simplemente hizo una mueca en respuesta. «Hola, Annie. Por favor, pase», saludé cuando entramos a la cocina. Le ofrecí una copa de vino, que ella aceptó, y entablamos una pequeña charla durante unos minutos. Ella preguntó sobre el trabajo y mi bienestar. Me salté la consulta sobre su salud. Es lo que Paul quiere. A él no le gustaba lo delgada que estaba, así que hemos estado trabajando para abultarme. Ella abordó la pregunta tácita. Fruncí el ceño. Durante más de 25 años, había apreciado a esta mujer. A pesar de sus acciones, persistía una preocupación persistente por su salud, aunque disminuida en gran medida. «No lo apruebas, ¿verdad?». Ella me miró. «No, Annie, yo no. Cuando estábamos juntos, tenías un tamaño saludable, pero seré honesto, me sorprende tu apariencia. No pareces estar bien, y si no me doliera tanto lo que hiciste, estaría más preocupado por tu salud y trataría de ayudarte». Lo expresé. «Pero no te importa, ¿verdad?». Su expresión decayó. «Tú y Sally, sois felices y saludables sin mí aquí. Bueno, hay una parte de mí que se preocupa. Pero cuando saliste de aquí y prácticamente me diste por muerta», me alejé, encogiéndome de hombros mientras ella suspiraba. «Me lo merezco. Hice algo terrible, ¿verdad?». «No, madre», intervino Sally, apareciendo recién salida de la ducha. «Hiciste una maldita cosa horrible. Tú solo destrozaste a una familia feliz y luego te marchaste sin importarte nada en el mundo. Y por mi parte no puedo entender por qué papá accedió a dejarte venir aquí esta noche». «Sally, cálmate». Yo intervine. «Tu madre sabe en qué situación estábamos y lo infelices que somos todos. Ella solicitó esta reunión esta noche, así que pensé que lo menos que podíamos hacer era madurar y escucharla». Sally no estaba contenta, por lo que pude ver. Como yo, ella no había hablado con su madre desde ese día trascendental. Por la forma en que mi hija miraba a su madre, esta situación no terminaría bien para nadie. Era hora de dirigir la conversación a otra parte. Intentando un tono alegre, sugerí: «Las discusiones difíciles no son ideales justo antes de la cena, así que comamos primero». Serví la cena y, aunque nadie habló, se intercambiaron numerosas miradas por la mesa. Sally mantuvo una mirada fija en su madre durante toda la comida. Después de la cena, despejé la mesa y Annie pidió hablar con Sally a solas. «De ninguna manera. Puedes decirme lo que quieras con los dos presentes», replicó Sally con firmeza. Me sentí desgarrada, pero era evidente que Sally estaba decidida a no quedarse sola con su madre. Annie pareció sentir eso también. La mirada en sus ojos reflejaba lo que su madre me había hecho en esa fatídica noche. Ella asintió. Annie respiró hondo, dudando en discutir asuntos frente a mí, pero se dirigió a Sally. «Bueno, Sally, quería pedirte perdón por lo que pasó esa noche. No manejé las cosas correctamente y, a pesar de todo, no quiero alejar a mi hija para siempre». Mirándome, Annie agregó: «Hay más, pero preferiría discutirlo en privado, sin tu padre presente». «Lo siento, mamá, pero si no puedes decírnoslo a los dos, entonces no quiero escucharlo», declaró Sally. Antes de que Annie pudiera responder, Sally se levantó y salió de la habitación, cerrando de golpe la puerta de su habitación. Momentos después. «Esperaba que fuera mejor», murmuró Annie en voz baja, «más para ella que para mí, creo. Considerando las circunstancias,
Todo fue bastante bien, le respondí, haciéndole saber que lo entendía. ¿En serio? Annie sonó sorprendida. Sí, de verdad, suspiré, continuando, Annie, debes darte cuenta de que en este momento, nadie en esta casa te tiene mucho afecto. Ella comenzó a responder, pero levanté la mano, indicándole que me dejara terminar y exponer todo. Primero, te involucras en una aventura carnal a largo plazo con alguien, luego lo ocultas tanto a Sally como a mí. Luego, me entregas los papeles de divorcio de la nada, y cuando entro en lo que Sally llama modo de pago, procedes a gritar y luego a bofetearme. Annie parecía aturdida, como un ciervo atrapado en los faros. Sí, lo recuerdo. Y recuerdo la mayor parte de ese tiempo hasta poco después de que me abofetearas por primera vez. Pero continuemos. En algún momento me abandonas cuando no respondo, dejándome allí hasta que Sally llega a casa y me descubre en el mismo estado que relaté. La expresión de Annie se volvió de pánico. Cuando Sally te llama, no muestras ninguna preocupación por mí. A pesar de que su hija está visiblemente angustiada por su padre, nunca preguntó por mi bienestar hasta esta noche. Haz demandas irrazonables de mi lugar de trabajo, y al entrar aquí, todavía se trata de ti. Le pediste perdón a Sally, pero no te has disculpado con ella en ningún momento. Hice una pausa breve, esperando que mis palabras resonaran. Sí, Annie. Con todo eso considerado, creo que las cosas salieron bastante bien. La mirada de Annie se inclinó hacia el suelo, con lágrimas en los ojos. Aún no habían caído, pero persistían amenazadoramente. No pude discernir si eran para Sally, o simplemente un reflejo de sus propias emociones continuas. Ahora nuestro divorcio finalizará mañana, y a menos que tenga algo más que agregar, creo que hemos cumplido con su solicitud de una reunión final. Caminé hacia la puerta y la abrí. Annie me miró antes de salir. Una vez fuera, se volvió para mirarme. Arthur, tuvimos algunos buenos años, ¿verdad? Sí, Annie. La mayor parte de nuestro tiempo juntos fue increíble. Fuiste una amante excepcional, una esposa devota y una madre amorosa. No estoy seguro de lo que este personaje de Paul te ha hecho, pero no veo a la mujer de la que me enamoré ni a la persona que está frente a mí. Todo lo que veo es a alguien que parece perdido, manipulado para que tenga sobrepeso, se centre en sí mismo y se preocupe más por lo que otros pueden proporcionarle que por las personas mismas. Una vez más, bajó la mirada a sus pies. ¿De verdad quieres decir eso, verdad, Arthur? Sí, lo hago, afirmé. Se giró para irse, pero dudó, luciendo completamente rota esta vez. Arthur, sobre la casa. Paul me dijo que tenía que preguntar. Así que ese era el propósito de su visita. No se trataba de reconectarse con su familia. Se trataba únicamente de dinero. Me reí entre dientes, dejando a Annie perpleja por mi reacción. Ve y dile a tu alma gemela que tendrás tu parte de los ahorros y el capital de esta casa transferidos a la cuenta bancaria que tu abogado le proporcionó harán de mañana a esta hora. ¿Y Annie? Ella me miró. Protege ese dinero de Paul, o no lo tendrás por mucho tiempo. La actualización a la mañana siguiente marcó el decreto final, y Annie y yo oficialmente ya no éramos marido y mujer. Había una pequeña punzada de tristeza dentro de mí, pero fue fugaz, sobre todo me sentí contento. Los últimos meses habían sido desafiantes para todos. Ahora, a los 48 años, me sentía liberada, sabiendo que todavía me quedaba mucha vida por vivir. Rande me llamó para informarme de que tenía pizza esta noche en mi casa. Durante el almuerzo en la oficina, Sally pasó por allí. Recordamos tiempos más felices con su madre cuando éramos una familia completa. A pesar de la aversión de Sally por su madre, pude sentir que extrañaba a la mujer que alguna vez fue. Sinceramente, yo también lo hice. Compartimos muchos buenos años juntos. Cuando Sally se fue, pareció haber un intercambio silencioso entre ella y Tina.
No mucho después de que me llamaran a la oficina de Tina, cerró la puerta y luego me besó apasionadamente, como si el sol nunca volviera a salir. Debo admitir que respondí de la misma manera. ¿Puedo reclamarte como mío ahora, Arthur?, preguntó Tina. Sentí una llaga en el cuello, probablemente por un hematoma que se estaba formando donde ella acababa de besarme momentos antes. Creo que es posible que ya lo hayas hecho.